Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, amados hermanos. Ahora sí, aquí estamos ya dispuestos para iniciar esta emisión, nuevamente con tanto gusto en el corazón, con tanto gozo por traer esta enseñanza que el Eterno ha dispuesto para cada uno de nosotros, porque si bien es una palabra que podemos oír todos de la misma manera, nuestros oídos así la escuchan, pero nuestro corazón cala de manera completamente distinta. Dispongámonos para recibir lo que el Eterno hoy tiene para nosotros, lo que hoy Él ha enviado para nosotros. Les habla Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, anhelante de poder servirle al menos como siervo inútil. ¿Qué más quisiera poder servirle más que eso? Pero el ánimo al menos es eso, servirle como siervo inútil, como Él lo señala en su escritura. Soy miembro también de Java Ministerios en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, mis hermanos, estamos en un proceso, les decía en la ocasión anterior, en un proceso de formación, en el que cada uno de ustedes haga un ejercicio pleno de la autoridad y el poder que Yeshua inviste a quien tiene fe en Él. Y además, con el poder que viene con el Espíritu Santo. Jesús no hizo acepción de personas. Jesús le habla a todo aquel que dispone su corazón para Él, para que habite en cada uno de nosotros y para que habite el Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu de Santidad que nos guiará a toda verdad, nos dará consejo, nos cuestionará, nos conflictuará, nos redarguirá, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar que caigamos en las trampas que el tentador pone delante de nosotros y que además, les decía en otra ocasión, también se significan como pruebas ante nuestro Padre Eterno, ante Yahweh de los ejércitos, Yahweh Tsebaot. Entonces, mis hermanos, estamos en un proceso de formación que, bendito el Eterno, a nosotros, quienes formamos Java Ministerios, los Javaitas, hemos venido recibiendo desde hace algunos años. Ha sido gradual este proceso de formación, ha sido por la vía más segura, que es por la vía de la instrucción. Ejercemos también autoridad mediante la oración intercesora de guerra espiritual, de liberación, sí. Pero si tú escuchaste el mensaje de este domingo pasado, ahí se te mostró que se te dijo cómo hacerle para poder hacer guerra espiritual y hacerlo con otras personas. Dios quiera que todos aquellos líderes congregacionales, aquellos líderes de ministerios que han sido llamados a esta tarea de liberación, a esta tarea de guerra espiritual, hayan escuchado ese mensaje, porque es sumamente ilustrativo, sumamente esclarecedor, porque esta cuestión, este tema de la guerra espiritual no es algo como decimos por acá en las tierras tamaulipecas, una enchilame otra.
No, no, no. Aquí ustedes se darán cuenta que es algo mucho más serio de lo que parece. No es hacer una simple oración. Requiere un proceso de preparación tanto de aquel por quien se va a orar, como también de aquel quien va a orar por esa persona. Y es una preparación espiritual. Entonces, aquí, en este programa y en los programas que juntamente tiene Jama Ministerios emitiendo en varios días de la semana, se recibirá la formación para ello. El Eterno nos ha favorecido de esa manera. Y bueno, pues entrando al tema, vimos ya el primer tema de este tema que se llama creyentes bajo influencia demoníaca. Y el primer tema hablaba de que efectivamente existen los demonios. Hay quien dice que no existen los demonios. Sin embargo, se demostró bíblicamente que sí existen los demonios. Vimos en dónde se anidan esos demonios en nuestra vida, en dónde hacen su nido, y desde ahí empiezan a hacer difícil nuestra vida. Y bueno, se mostró cómo a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestras rebeldías, es que esos demonios se les da el derecho legal de tener lugar en nuestra vida. En un momento presente y en un momento pasado, es decir, no solamente es el que nosotros hayamos cometido esos errores, esos hierros que se les llama pecados, vaya. No, pudo haber sido también con nuestros ancestros, vaya, sí. Nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. Y bueno, también les traía cómo la ciencia había empezado ya a reconocer que hay daños que ocurren justamente en el momento mismo de la gestación. Y de hecho, este descubrimiento que hace la ciencia, mira, en la Torah ya existe. ¿Sí? Comentaba recientemente con mi pastor sobre este tema, vaya, nuestro pastor Jesús Fernando Isaac García, siervo de Jesús, siervo de Yeshua. Como la Torah dice que en el momento mismo en que se une el óvulo y el espermatozoide, ocurre esto que dice la ciencia. Te sorprenderás de todo lo que ocurre en ese momento. Nada más te lo pongo como un apunte para hacerte ver que en Torah todo está escrito. Si tú has escuchado los programas de nuestro hermanito Guadalupe Estrada, ahí se señaló cómo Torah es el plan maestro de la creación. Ahí está todo, absolutamente todo previsto. Nada hay fuera de Torah que no haya sido previsto. Todo lo que existe, todo lo que existimos, estamos previstos en Torah. Entonces es por eso que ahí tenemos las respuestas a todo, aunque la ciencia lo vaya descubriendo poco a poco. Y bendito el Eterno también que dio la inteligencia al hombre para poder hacer tecnología. Por ellos que estamos en este momento, por ejemplo, ustedes me están viendo, ustedes están conociendo esto. Se ha vuelto ubicuo, es decir, está en todos lugares en este momento, puede estar en todos lugares esta emisión. Entonces, mis hermanos, esa inteligencia que le dio al hombre para poder hacer estos recursos tecnológicos, estos productos tecnológicos, es los que nos permite estarnos ahorita comunicando. Pero también tiene el lado negativo. También hay un lado negativo, indeseable, porque el tentador, el acusador, los usa también para tratar de hacer caer, pues en especial al creyente, aquel que quiere caminar en sujeción y obediencia a Yeshua, a Yahweh. En fin,
Entonces, vuelvo al tema. Justamente en ese momento les leía incluso algunos pasajes de algunos libros. Ocurren situaciones que quedan no en la conciencia almática, sino en la conciencia espiritual. Dirá, ay, ¿cómo está eso? Bueno, ocurre que cuando se une el óvulo y el espermatozoide, no hay conciencia, no hay recuerdo de memoria mental. No, queda en una conciencia espiritual. Y eso determina, ¿sí?, el futuro de el nuevo individuo. En gestación. Sí, les invitaba a que leyeran un libro que se llama El futuro se decide antes de nacer. Entonces aquí es donde se señala esto que les estoy señalando. Y a esta recuerdo, a esta memoria, la autora Claudia Invert le llama conciencia embrionaria y fetal. Bueno, pues justamente ahí es donde se alojan los inmundos para tratar de evitar que el creyente, aquel que se decide entregar su vida a Yeshua, pueda tener primeramente las bendiciones que en la Escritura están para todo aquel que justamente toma esa decisión. Y todavía más a futuro, quiera evitar que la vida eterna la pase junto al Padre y junto al Hijo en la patria celestial, después de haberse renovado los cielos y la tierra, en donde la palabra, dice la Escritura, no pasará, persistirá. Entonces, mis hermanos, esto es importante porque eso quiere decir que tal vez haya situaciones en nuestra vida que tienen origen en ese punto. Entonces necesitamos escudriñar esa parte que hay en nosotros, pero esto se hace a la luz del Espíritu. Ahí es donde decía hace un rato que a los líderes congregacionales y a los líderes de ministerio, sobre todo de liberación y de guerra espiritual, que tuvieran cuidado con esto, porque implica para quien va a ser liberado que tenga que entrar en un proceso de intimidad, de comunión con el Eterno, para que Él revele aquello que hay en esa conciencia espiritual que les digo. Y luego entonces sí poder entrarle a la liberación. Incluso también les decía que hay veces que tanto gusta esa iniquidad, ese pecado reiterativo, que se dice que se quiere ser libre, pero en el corazón no se desea. Y eso también es un aspecto que se tiene que considerar para poder hacer liberación. Si no, entonces ocurre lo que nos advierte nuestro amado Maestro Yeshua. Vendrán otros 7 espíritus peores que aquel que salió del creyente. Y entonces la situación será peor que al inicio. Entonces, todo esto nosotros necesitamos tener esa conciencia. Necesitamos estar muy claros de quiénes somos como creyentes. Cuáles son los retos, cuáles son las implicaciones de ser creyente. Y eso es lo que está tratando de advertir este programa que se llama La Fe del Creyente. Entonces, ahora vamos a ver un segundo tema dentro de este tema que se llama creyentes bajo influencia demoníaca. Es el quinto tema que hemos venido trabajando hasta esta fecha desde el mes de febrero. Y bueno, este tema ahora se trata de hacerte ver que realmente los demonios en verdad entran en la gente. O sea, es cierto. O sea, y no estamos hablando de posesión, son cosas totalmente distintas. Tú puedes ver, digamos un tanto lo que pudiera acercarse a ellos son las películas que hace Hollywood, vaya, ¿sí? Sin embargo, hay otro grado, si lo quieres llamar de esa manera, de posesión. Yo le llamaría influencia, para quitarle el peso de la posesión. Influencia en nuestra vida de esos demonios, y que se anidan justamente en esas heridas emocionales, heridas del alma, que ocurren en nuestra vida inevitablemente, y en especial en los primeros años de vida.
Entonces, ahora, vamos a ver este subtema. Los demonios en verdad entran en la gente. Y bueno, para ello te recuerdo algo que el Eterno a mí incluso hoy en la madrugada me levantó para hacerme ver esto, que honestamente yo no lo tenía considerado en el guión si bien el guión, el Eterno mismo me lo fue abriendo al entendimiento y a poder hacerlo. Esta madrugada me da este pasaje que ya lo he trabajado con ustedes en otra ocasión, pero es ahora con la intención de ver cómo sí es posible que los demonios tomen lugar en nosotros, bien sea por la posesión o, como les decía, por la influencia. Y este pasaje que me dio anoche está en Job 1. En Job 1, el Job 1:7, que es donde se habla, donde le pregunta nuestro Padre Eterno a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Este pasaje en particular, el Eterno en la madrugada que me lo hacía ver, me despertó, les decía, es para decirles a ustedes que Satanás sigue recorriendo la tierra, sigue rodeando la tierra, sigue acechando. Y bueno, sabemos que no trabaja solo. Tiene una gran cantidad de ángeles que cayeron juntamente con él. Y no solo eso, sino también seres humanos que le sirven. Entonces, es lo que quiere nuestro Padre Eterno, que estemos conscientes de esto y no seamos ingenuos. Y mi hermano, esto es para que tú puedas enfrentar la violencia que sufre el reino cuando tú buscas ese reino, cuando tratas de cumplir lo que dice nuestro Maestro, busca primero el reino de Dios y su justicia. En esa búsqueda, ahí justamente es donde está el contexto de violencia en contra nuestra. ¿Y quién la ejerce? Satanás. ¿Y qué es lo que dice también? Que los valientes, los violentos, lo arrebatan. Tú, mi hermano, tú aquí estás aprendiendo a ser valiente y a ser violento. Violento para que no te sea arrebatada la bendición en esta tierra y la vida eterna en el mundo venidero. No hay que olvidar eso porque, ay, mi hermano, de veras, hace un rato veía cómo una congregación publicaba con mucha alegría que habían tenido un fin de semana maravilloso, decían. Y porque habían culminado un taller que se llamó El Poder de la Mente. ¿A dónde están llevando al creyente? ¿A dónde, mi hermano? ¿A confiar en su propia capacidad mental? ¿A no confiar que es justamente la fe en Yeshua, la fe en Yahweh? Cuando veía también las imágenes, veía algo que se llama neurolingüística y, digamos, doctrinas teóricas de orden psicológico y esotérico que hay alrededor. Mi hermano, esto es muy delicado. Por eso, yo entiendo que por eso el Eterno en la madrugada me despierta para decirte esto. Que tengas cuidado, mi hermano. No estoy juzgando, estoy hablando en términos de hecho. Porque dice la Escritura que toda nuestra fe debe estar depositada en Yeshua y en nuestro Padre Eterno, en Yahweh. Y bueno, ahora también, nada más para recordarte, te llevo a Primera de Reyes 22, 19, 23. Lo tienes anotado en la semana pasada. Nada más para
advertirte cómo el Eterno permite, y esa es la palabra clave, permite, no quiere, pero permite que los inmundos incidan, influyan en nuestra vida. Y lo permite por causa de la rebeldía. Y lo permite en misericordia. Quizás todavía no. Esto es el momento en que el Eterno está en su trono sentado con su ejército del cielo. A su derecha y a su izquierda, dice. El objetivo era ver quién induciría a Acab para que cayera en Ramot de Galaad. El rey de Israel, que tercamente y sin autorización quería ir a la contienda. Entonces, dice la Escritura que uno y otro espíritu respondían de distinta manera, hasta que salió cierto espíritu y se puso delante del Eterno y le dijo: yo lo induciré. Y Yahweh le preguntó de qué manera. Ojo, desde aquí veamos cómo Yahweh está consciente de que va a permitir la influencia de un inmundo, en este caso en Acab. Les leo desde el pasaje 22, desde el versículo 22. Y él le respondió, el espíritu: saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahweh dijo: tú lo inducirás y tendrás éxito. Ojo, no solo se lo está permitiendo, sino le dice: tendrás éxito. Sal y hazlo así. Así que Yahweh ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos tus profetas, le decía el profeta a Acab, porque Yahweh ha decretado el desastre sobre ti. Ojo, mi hermano, ¿te pareces en algo a Acab? ¿Hay algo de ti en Acab? ¿Hay algo de terquedad para hacer las cosas a tu manera? Aquí hay una enseñanza que aplica a cada uno de nosotros cuando tenemos dureza de entendimiento, cuando tenemos dureza de corazón. Y todavía también los llevo a Jueces 9:23. También a manera de recordatorio, dice: entonces envió Elohim, o sea, permitió un espíritu maligno entre Abimelech y los habitantes de Siquem, de Shechem, y traicionaron los habitantes de Shechem a Abimelech. Ahora, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué es que ocurre? ¿Qué mueve al Eterno a permitir la presencia de estos espíritus? Aquí es donde sí, este pasaje, anótalo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, mis hermanos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que aquí nuevamente el Eterno está permitiendo que la mentira haga lugar en aquellos que se pierden por causa de la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Ya se los he comentado, es el pecado repetitivo, ese pecado con el que no podemos lidiar. Tenemos espíritu de poder, de dominio propio, de amor, sí, pero estos inmundos que se resisten son los que causan esta iniquidad, son los que más nos cuesta echar fuera. Ahora los llevo a Salmo 109:17. Dice: ¿amó el malvado la maldición? Ojo, amó el malvado la maldición, así que se le allegó, es decir, llegó a él. No deseó la bendición, así que quedó lejos de él. Fíjate lo que ocurre, mi hermano. Fíjate lo que ocurre cuando uno ama la maldición, cuando ama lo malo. Y si quieres verlo, si quieres ver qué es lo que pasa cuando amas lo malo, lo puedes ver en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículos del 16 en adelante. Ahí verás qué pasa cuando
optas por la maldición o la muerte, como lo dice nuestro Padre Eterno. Entonces, una pregunta, ¿esos espíritus pueden estar dentro de nosotros? Sí. Sí los podemos tener dentro de nosotros, pero ojo, no les pertenecemos. Somos de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Ab, nuestro Padre. Y somos de nuestro Mashiach, de Yeshua. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sacrificio. Nos compró con su sangre. Nos compró con su vida. Pero se anidan en esas heridas que tenemos ahí, en nuestro corazón. Heridas del alma. Heridas emocionales. Entonces, mira, se requiere de que tomemos control de cada una de las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que vas a tratar de aprender aquí, en esta serie de programas. Que tú aprendas a tomar el control de tu vida, para que puedas disfrutar de la plenitud de las bendiciones que Yahweh nos dice. Justamente ahí en Éxodo 28, del 1 al 15, del 1 al 14, ahí se encuentran. Mira, si ya tenemos invadidas áreas, si ya tienes en tu vida áreas que han sido tomadas por esos inmundos, ¿cuál área? ¿La financiera? ¿Sí? El área de tu paz hogareña, de tu paz conyugal, etcétera. Entonces el primer paso es conocer al enemigo para poder enfrentarlo. ¿A quién se tiene dentro? ¿Quién es el que está atacando? ¿Quién es el que ha robado, ha quitado esa área de la vida que nos conflictúa? ¿Quiénes son esos inmundos? Son interrogantes que necesitamos hacernos cada día. Y aquí vamos a entrar, vamos a empezar a abrir la manera de conocer a estos inmundos. Vendrán otras enseñanzas donde irá a mayor precisión. Y esto tiene que ser por la vía de iniciar un proceso de reflexión. Y esa reflexión tiene que comenzar justamente porque estás recibiendo luz a través de esta enseñanza. La luz está llegando a ti, mi hermano. Así como llegó a mí, así como llegó a los hermanos jabaitas, está llegando a algunos de ellos. Estamos en un proceso todos, proceso que no termina. Ay de aquel que se sienta seguro, dice el apóstol Pablo. No podemos dormirnos en nuestros laureles, decimos por acá. ¿Qué área de tu vida es la que has cedido al enemigo, mi hermano, mi hermana? Pregúntate, ¿qué área de tu vida es en la cual no tienes control? Mira, vayamos a mayor precisión. Te lo planteo en estos términos. ¿Cuál es el pecado que cometes con más frecuencia y que no es posible detenerse? No te puedes detener. La murmuración. Y hay pecados que no te imaginas que son pecados. El quejarte, por ejemplo, ¿sí? El chisme, no sé, pecados que no son visibles a ojos vistos, vaya, como el robo lo sería, ¿sí? Y que tiene efectos muy inconvenientes en términos espirituales, pero poco a poco iremos yendo a esa profundidad. Es más, te reitero, con el hermano Lupito vas tú a encontrar mayor profundidad en eso que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque son palabras de Torah, son enseñanzas de Torah, son enseñanzas de la instrucción. Entonces, al responder a estas interrogantes, hallarás el lugar que hay en tu vida en el que están tus enemigos. Es justamente donde se han metido en tu vida. Entonces, mi hermano, mi hermana, ya tienes chamba para esta noche, ¿eh? Ya tienes trabajo para esta noche. ¿Cuál va a ser esa chamba? Reflexionar en torno de tu situación de vida y detectar, anótale, mi hermano, anótale. Reflexionar en torno de tu situación de vida y detectar las áreas en las que tú no tienes el control. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos ver que no tienes el control? Porque te llevan a hacer cosas contrarias a la voluntad de Yahweh. Ello lleva inevitablemente a entrar a la intimidad de la plegaria para pedirle a Él, a Yahweh, a través de su Santo Espíritu, revele de manera clara la presencia de esos inmundos en ti. Mira, ¿y sabes por qué?
¿Sabes por qué? Porque es muy necesario. Es obligado esto, si realmente quieres ser libre por nuestro Mashiach, por la verdad que nos trae, por la luz que trae a nosotros. Lo dice en Lucas 21:19. Dice, con su perseverancia ganarán su alma. O sea, mi hermano, con la persistencia, la resistencia, el aguante, dice, mira, la palabra griega que está ahí se traduce como paciencia, como resistencia, como aguante alegre o esperanzado y como constancia. Es de esta manera en que tú lograrás ganar tu alma. Ve al pasaje de Lucas 21:19 y si tienes una Biblia interlineal con números strong, me vas a entender. ¿Sí? Con su perseverancia ganarán su alma. O sea, hay que ser pacientes, hay que tener resistencia o aguante, pero dice alegre o esperanzado, en la esperanza de fe, no en la esperanza del mundo. Hay que ser constantes. Entonces el doble ánimo en nosotros no cabe. No cabe, mi hermano. En nosotros el doble ánimo es impensable. ¿Estás cayendo en cuenta, mi hermano? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, mi hermano? ¿La ansiedad? ¿El enojo? ¿La ira? ¿El alcohol? ¿Las drogas? ¿El sexo? ¿La pornografía? ¿El gasto indiscriminado? Te estoy hablando de algunas áreas posibles. Te la reitero. ¿En dónde está el problema? ¿Hay ansiedad? ¿Por qué la ansiedad? Porque nuestro Padre lo primero que nos da es paz. Y si no hay paz, entonces algo está ocurriendo con nuestra fe. Enojo, igualmente. Ira, alcohol, drogas, sexo. Sí, sexo, mi hermano. Aparte, pornografía. El gasto indiscriminado al cual nos incita toda la mercadotecnia y nosotros caemos tan fácilmente cuando nuestro Padre Eterno nos llama a una buena mayordomía. Entonces, mi hermano, identifica el área y ¿sabes qué? A trabajar, Recuerda, la tarea. Y lo que estoy haciendo ahorita es darte algunos elementos para que puedas hacer esa tarea hoy en la noche. Y para que comiences a contraatacar. Y mira, dile a Yeshua, ora con él, dile Yeshua, viniste tú por mí. Viniste a darme sanación, viniste a darme salvación y viniste a liberarme. La historia tuya aquí en la tierra así lo demuestra. Los testimonios de otros creyentes hablan de ello. Mira, ¿sabes qué? Entra a mi vida. Aquí está mi corazón rendido ante ti. Por favor, comienza a liberarme de estas ataduras, de esta opresión, de estas ligaduras que los enemigos han puesto en mi vida. Quiero que me las quites. Quiero que las quites de mí. Llévatelas de mi vida. Cuando tú dispongas tu corazón de esta manera, es indudable que Yeshua comenzará su obra en nuestra vida. Comenzará a destruir las obras que Satanás ha construido en cada uno de nosotros. Él lo dijo, que viene a destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Pero también te advierto que es igualmente indudable que Satanás no va a quedarse quieto. Te va a meter flojera, te va a meter somnolencia, te va a meter apatía, duda, incredulidad, etcétera, para que no entres a la intimidad con el Señor. Te lo digo porque a mí me ha pasado. He llegado a la oración frío. ¿Y sabes qué es lo que hago, mi hermano? Mi hermana, le digo al Señor, ¿sabes qué? Vengo con un corazón frío en este momento. Mi conciencia dice quiero, pero mi corazón está frío. Ayúdame, ayuda con mi incredulidad, ayuda con mi apatía, etcétera, etcétera. Y mira, conforme tú vas hablando esto, lo vas dejando en Él, lo vas descargando en Él,
regresa a ti esas ganas, ese ánimo de entrar a la oración y entras. ¿Tú crees que Satanás quería que supieras esto que te estoy diciendo? Por supuesto que no, pero ya lo sabes. Ahora todo, mi hermano, está en tu cancha. Esto, ya la chamba es tuya. Mira, quienes estén lastimados, quienes estén heridos, aquellos que no controlan su enojo, que son cautivos de la ira, o incluso aquellos que creen que pueden controlar su vida y en soberbia creen que no pasa nada de seguir así, es necesario despertar ya, mis hermanos. Es necesario despertar ya, porque cuando se conoce la verdad y se le da la espalda, el Eterno permitirá algo que es indeseable en un creyente, que caiga el velo sobre sus ojos y sean engañados. El espíritu de mentira, el espíritu de engaño, permite que llegue a tu vida. Y sigan, ¿sabes cómo va a trabajar ese espíritu de engaño, ese espíritu de mentira? Haciéndote creer que tú tienes el control sobre tu vida. Y nos lo advierte la escritura en 2 Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y recuerda que esta escritura no es para el que camina en la calle sin Yeshua. No, es para ti, es para mí, mi hermano. Es para los que conocemos de la verdad. Mira, en Efesios 4, en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, nuevamente nos vuelve a advertir Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, mis hermanos, ¿sabes qué? Porque cuando se hace esto, ¿sabes qué es lo que pasa? Vámonos a verlo. Lamentaciones 1:10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Las naciones, mis hermanos, son esos enemigos, son esos espíritus inmundos. Vayamos a Lamentaciones 4:12. Dice, ni los reyes de la tierra, ni ninguno de los habitantes del mundo creyeron que vendría el enemigo y el opresor y penetrarían por las puertas de Jerusalén. Las puertas, mis hermanos, hemos venido trabajando el tema de las puertas abiertas. ¿Por dónde entran los inmundos? Por las puertas abiertas. Cuando también pueden hacerlo, y lo hemos comentado, por las ventanas. Mira, Joel 2:9. Subirán a las ciudades, correrán sobre los muros, subirán sobre las casas y se introducirán por las ventanas como ladrones. ¿Te das cuenta, mi hermano? Puertas y ventanas, por pequeño que sea, ellos van a entrar. En la primera oportunidad que se le dé, en la primer chance que se le dé, van a entrar. Mira, pregúntate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo de forma equivocada en contra de la voluntad de Yahweh? Y ocurren cosas tan simples que se vuelven tan cotidianas, tan habituales, tan bien vistas, aunque no son buenas. No sé si te ha pasado, por ejemplo, a ti mismo o ver en alguna amistad o alguna persona, como cuando se comete una falta de tránsito, ¿qué es lo que se hace? Bueno, lo digo porque yo lo he visto hasta, bueno, honestamente también, antes de que llegara Cristo también cometí errores de esta naturaleza, ¿no? De
Pues decirle al tránsito, oye, ¿cómo nos arreglamos, no? ¿Sí? Y entonces sacamos de esa provisión financiera que nos da el Eterno para vivir, la damos para poder salir indebidamente de esa situación. Pero ¿qué pasa en ella? Mira, podemos ver la corrupción. Esa corrupción que tanto daño hace a las naciones. A nuestro país, México, le ha hecho mucho daño. Sin embargo, también hay algo delicado. Está dándose, cediéndose un dinero que Dios dio para que se administrara en buena mayordomía. Es decir, no era para darse ese tránsito. Ese recurso se ha desperdiciado. El Padre está viendo que está desperdiciándose, que se está haciendo un uso inadecuado de ello. Entonces, fíjate, de entrada, entonces se desperdicia un recurso financiero que en el reino fue dado para otro propósito. Segundo, la situación de corrupción. Y además, ¿qué es lo más delicado? Se corrompe el alma, se corrompe el espíritu. Y hablar de corrupción del alma implica que justamente abrimos una puerta para que en nuestra alma entren estos inmundos. En las múltiples puertas que tiene nuestra alma, en una de ellas se anida ese espíritu que después nos va a causar problemas. Y que justamente le dimos el derecho legal a Satanás de que fuera ante el trono de gloria a acusarnos y a pedir ese derecho legal sobre nosotros. Imagina qué diría en esos momentos en que tú estás haciendo ese acto de corrupción, ¿qué diría tu ángel guardián? O sea, mientras tú abres esa puerta, él está tratando de cerrar puertas con su espada, tumbando a todo enemigo posible, y por convicción, nosotros abriéndolas, abriendo y abriendo una y otra vida, puertas para nuestra vida, y se los abrimos a esos inmundos. Entonces, imagínense cómo estará nuestro Padre en los cielos. Después ahí estamos nosotros hincados diciendo, Padre, ayúdame, por favor, Padre, sácame de esta situación financiera en la que me encuentro, mira, no me alcanza. Cuando fue por decisión propia al entrar a esa situación, y te puse el ejemplo, y así como es solamente un ejemplo, hay otros más donde se hace también actos de esta naturaleza que también se abren puertas. Ahí es justamente donde le damos el derecho legal a Satanás de entrar en nuestra vida. ¿Y qué dice el Padre? ¿Qué dice el Padre? ¿Qué dirá estando en los cielos? Mira, yo no puedo hacer nada. Es lo primero que te va a decir, yo no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. Y maldad es calidad de todo lo que es malo. Y lo malo es contrario al eterno. Entonces tienes que cerrar esa ventana, tienes que cerrar esa puerta. Para ello tienes que dejar de hacer eso que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a poder quitarle el derecho legal a Satanás. Eso es lo que dice el Eterno. ¿Por qué? Porque el Eterno es justo. Entonces aplica su justicia, tanto para que Satanás venga y ejecute los juicios y decretos por causa de nuestra rebeldía, como también así se le quita el derecho legal sobre tu vida, sobre esa área de tu vida. Y dice nuestro Padre Eterno, solamente de esa manera, así podré ayudarte. Antes no. Antes no. Mis hermanos, entonces, mis hermanos, recapacitemos en esto que estamos escuchando, que sea punto de instrumento para que puedan en esta noche ustedes dialogar con nuestro Padre Eterno, para que les lleve al conocimiento de aquello que se esconde, a su memoria consciente, aquello que está en lo más profundo de su memoria. Ya les comentaba en otros programas cómo a mí en lo personal yo he tenido esa experiencia.
como cuando te atreves a entrar a la intimidad con tu lápiz, con tu pluma y con tu tacita de café. Cuando ya todos están dormidos, o cuando tienes un lugar en el cual puedes entrar con tranquilidad, en silencio, ahí el Eterno empieza a revelarte cosas. Y tenlo por seguro, que no serán ni 2 ni 3, serán muchísimas, muchísimas cosas por las cuales tú debes declararte culpable. Y aún más, fíjate, hay un paso previo al número 1, hay un escalón antes de entrar a esta intimidad, y se refiere a cuando tienes incredulidad, a cuando te cuesta creer esto que estás escuchando, que te cuesta creer en lo que te dice la Escritura. Ahí, en ese momento previo, es cuando tú le vas a decir al Eterno, le vas a pedir a Yeshua que te ayude con tu incredulidad, a decirle: tengo dudas, tengo incredulidad, tengo frialdad en mi corazón, ayúdame a creer, yo quiero creer, porque tu conciencia te lo va a decir. ¿Por qué? Porque estás escuchando palabra y tu palabra pasa por tu mente. Y sí, te convences en mucho, mentalmente, intelectualmente de esto. Pero necesita que tu corazón esté como convicción. Entonces, mi hermano, cuando tú logras ya tener afianzada tu convicción, entonces sí, a entrarle y a decirle: Señor, ahora sí, revélame qué área de mi vida está cautiva, en cuál aspecto de mi vida hay cautividad, en dónde tengo atadura, para que así puedas tú ejercer el poder y la autoridad para liberarte de esos inmundos que te tienen oprimido, que te tienen preso. Mis hermanos, con esto terminamos esta emisión. Quiere el Eterno que realmente les edifique. Esa es la intención. Nuestro Padre Eterno lo envía con esa idea para que seas libre, para que puedas pelear la buena batalla de la fe, para que puedas tú ser garante de las bendiciones que hay para ti, que Él tiene en su mano para dártelas, pero que no puede por causa de la rebeldía. Mi hermano, nos vemos el próximo martes. Nos vemos el próximo martes con el último tema, con el cierre de este tema: creyentes bajo influencia demoníaca. Nos vemos el martes. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.